Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Juárez y en esta oportunidad les quiero presentar un arreglo floral que puede ser de mucha utilidad para sus eventos sociales. En el caso de bodas, decorar una fiesta corporativa, un área de buffet, el color será a su elección según su decoración. El día de hoy yo voy a utilizar el color fucsia. Espero que sea de mucha utilidad, al menos ustedes podrán ver cómo elaborarlo paso a paso. Los elementos que voy a utilizar para el día de hoy van a ser 2 bases de vidrio, puede ser el alto de su preferencia, 2 ramas secas sin hojas, como ustedes ven acá, 2 ramas de árbol que no tengan hojas, la espuma floral. Enseguida les voy a explicar la mecánica de cómo la utilicé. Dentro he colocado solamente canto de indias o canto de Jamaica, como le llaman en algunas partes. Voy a utilizar unos tubos de ensayo, los cuales le coloqué un alambrito que vamos a colocarlo en diferentes niveles aquí en las ramas. Además tengo otros pedazos de alambre que me servirán para extensión del mismo, para colocar el mismo tubo de ensayo. Mis follajes a utilizar, como les decía, es el canto de indias, aspidistra, leatherleaf. Mi arreglo va a constituir en mini claveles y rosas. Eso es básicamente lo que vamos a necesitar. En el caso de la aspidistra, lo que hice fue colocarlo aquí al entorno, en la base, y luego el canto de indias o canto de Jamaica. Eso es lo único. En mi caso, especialmente cuando va a hacer un centro de mesa, para no interrumpir demasiada la visión entre los que están dentro de la mesa, prefiero no colocar nada en el área de las bases. Pero si va a ser para colocar en un área de pared, entonces ustedes pueden colocarle una orquídea o cualquier otro tipo de arreglo que ustedes le quieran colocar. Incluso el mismo canto de Jamaica o canto de indias, ustedes, ya que es una rama bastante larga, pueden colocarla dentro de ella. Como les decía, en mi caso, la idea es no interrumpir la visión de los que están en la mesa en la recepción. Aquí las ramas, solamente he colocado la espuma floral, la cual ya está bastante humedecida, y acá he colocado un alambre, pero para que no rompa, no destruya mi espuma floral, porque esta no está enmallada, lo que hice fue colocarle un alambre, como les decía, y una hoja, un follaje de aspidistra, para que eso no evite cortar, que el alambre que tengo acá pues evite cortar mi espuma floral. Entonces es bien importante, humedezcan bien su espuma floral. Yo abracé las 2 ramas acá con tie wrap, un plástico, una abrazadera plástica para sujetar las 2 ramas, y de esa manera los mismos tallos me ayudaron a sostener mi espuma floral, ¿verdad? Entonces lo único que hago es colocarlo sobre mis bases, y ustedes buscan el área que más esté estable. Les decía que toda vez ya tienen sus ramas estabilizadas, ¿verdad? Entonces que sepan ustedes que esto ya está bien. Entonces vamos a empezar a colocar. Hoy vamos a hacer la inversa, vamos a empezar con el follaje y vamos a combinar con las flores. Así que tengo aquí conmigo el leatherleaf, ¿verdad? Entonces, a ver cuánto es lo que vamos a utilizar en esta oportunidad. Yo voy a iniciarme a colocar todas las ramas largas, dependiendo del largo que ustedes le quieran dar a su evento, del tamaño, a su arreglo en función a su evento. Entonces de ustedes depende cuán largo ustedes le quieran dar a su base, ¿verdad? Entonces recuerden que acá vamos a ir colocando algunos otros que son los tubos de ensayo con
las rosas, ¿verdad? Si se dan cuenta, este va a ser mi largo. Esta va a ser para mí la parte más larga que voy a colocar de mi arreglo. Entonces vengo y empiezo a colocar la parte, a empezar a rellenar, ¿verdad? Entonces puse uno más largo, voy a hacer la parte plana y relleno, o sea, de manera de ir cubriendo ya aquí mi área que estoy trabajando. Entonces, si se dan cuenta, entonces, como les decía, las ramas son lo suficientemente largas, el arreglo va a ser esto. Entonces, voy a ir a la parte de enfrente para ir pudiendo trabajar con ustedes y luego yo me iré a la parte de atrás para avanzar un poco más, de manera que ustedes puedan ver lo que voy a hacer. Entonces, voy a cubrir ahora la parte de arriba. Cuán alto es lo que necesito tener, ¿verdad? No es necesario mucho. Entonces, acá, esa es mi altura máxima. Y empiezo ahora a rellenar con el Leather-Leaf siempre, ¿verdad? Entonces, ya voy cubriendo mi área. El Leather-Leaf es bastante fácil de trabajar, entonces no requieren de mucha técnica para esto, ¿verdad? Entonces lo único que queremos es que quede bien cubierta nuestra espuma floral. Eso es todo. Yo voy a cubrirles esta parte de enfrente, como les decía. Luego, más adelante, nos seguimos viendo para que ustedes puedan ver más acelerado mi trabajo, ¿verdad? Entonces, yo acá tengo este espacio. Si lo pueden ver, está todavía desnuda la espuma floral. Entonces, lo único que consiste es en rellenar y cubrir bien, que les quede por favor bien cubierto, a manera de que quede bonito su arreglo y no se vaya a ver la espuma floral, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo bastante largo para que quede bien cubierto. Entonces yo ya voy a esta parte de abajo y si se dan cuenta, quito un par de espigas del mismo Leather-Leaf porque necesito no muy largo, entonces aprovecho a quitarle esto de ahí. Solo esto me sirve de relleno básicamente, ¿verdad? Entonces, o si miran que no están del todo bonitos, igual las elimino, ¿verdad? Entonces me gusta que estén completas las puntas y todo para que su arreglo quede bien elegante. Si se percatan acá, yo aquí ya tengo cubierta esta área de acá. Solamente en la parte alta, la parte de aquí arriba, aunque no se vaya a ver, me gusta que tenga una forma mi arreglo. Entonces yo acá ya cubrí esta área, lo que corresponde a la parte de enfrente. Entonces ahora voy a cubrir la parte de atrás para luego que trabajemos las flores, ¿verdad? Entonces de esa misma manera como lo he hecho en este momento, de esta misma forma tendrá que quedar en la parte trasera para que su arreglo quede uniforme. Entonces nos vemos en un momento. Bueno, yo ya cubrí la parte de atrás de la misma manera que lo hice aquí por el lado de frente. Algo bien importante, por favor, no olviden que es un centro de mesa, si es el caso de que lo van a utilizar como centro de mesa. Es importante también que ustedes cubran la parte de abajo porque sus invitados es lo que verán. Entonces, por favor, necesito que también esa área de ahí la cubran con mucho cuidado y le pongan mucha atención a la espuma floral, de manera de que esta quede bien cubierta
y esta área quede lo suficientemente bonita para que los invitados puedan ver esta parte de aquí abajo bastante acabada de igual manera, ¿verdad? Entonces yo voy a continuar a manera de llenar y cubrir completamente mi área de abajo, y de esa manera yo termino lo que corresponde a lo que es el follaje. Bueno, por mi parte ya me verifiqué que toda mi parte de mi base esté completamente cubierta, y por ambos lados me he dado cuenta que mis invitados van a poder ver completamente acabada mi base. Entonces hoy lo que voy a proceder a hacer es colocar la flor, ¿verdad? Entonces para eso, lo decía, lo que tengo es clavel, ¿verdad? Entonces voy a empezar, voy a colocar una parte acá en el frente de mí para que ustedes puedan percatarse. Perdón que les haya puesto al frente. Entonces tengo ya mi primer mazo de claveles. Entonces empiezo desde afuera. Entonces empiezo a colocar mi clavel. Me voy a ir a la parte del frente para que ustedes puedan apreciarlo, ¿verdad? Entonces empiezo a colocar, voy a poner uno al pequeño al centro. Estoy colocando nada más la parte de arriba de una manera corta. No desperdicien todos esos pequeños claveles. Ustedes lo pueden utilizar y solamente lo van ajustando aquí en lo que corresponde a la espuma floral, ¿verdad? Según sea el árbol que vayamos utilizando. Entonces yo voy a llenar todo la base, ¿verdad? Entonces estoy haciendo las áreas más pequeñas. Les decía, no desperdicien estos, nos sirven también, ¿verdad? Entonces estos van a servir al final de seguro también para poderlos utilizar. Entonces sigo llenando mi área según lo vaya necesitando. Aquí, perdón, voy a hacer primero el frente, ¿verdad? Entonces voy a cubrir esta parte de acá y luego regreso con ustedes para poder continuar con la parte trasera, ¿verdad? Entonces lo que hago es llenar todo lo que corresponde a flor, ¿verdad? Aprovecho al máximo primero mis copas, que es lo que más tiene flor, ¿verdad? Entonces igual aquí sigo introduciendo las flores. Aprovechen ir colocando debajo de cada hoja de leather leaf, ¿verdad? Entonces eso va cubriendo su tallo de una vez y les queda muy bonito. Entonces acá yo voy buscando más o menos la cortina que tiene el leather leaf para poderlo incrustar, ¿verdad? Entonces queda vestido. Esta área de acá, está muy elevado, pero igual lo quiero dejar porque viste. Entonces tengo acá esta cortina de leather leaf que me la viste muy bien. Voy poniendo por un lado todas las que no voy utilizando por el momento, pero después yo las voy a utilizar, ¿verdad? Entonces espero que ustedes vayan observando. Si se dan cuenta, voy tratando de colocar la flor debajo de preferencia acá en al final yo le voy a colocar un leather leaf para cubrir sus tallos, pero el resto yo voy buscando de manera de que voy colocando debajo de cada leather leaf para que estos queden cubiertos y de alguna manera los tallos no quedan expuestos, y un arreglo queda muy acabado cuando se coloca precisamente de esa manera, ¿verdad? Entonces que los tallos, que el leather leaf sirva de cobertura de sus flores. Si se dan cuenta, ahí yo ya voy cubriendo esta área. Entonces de esa misma manera voy a continuar en el resto de mi arreglo, ¿verdad? Entonces tengo bastante flor
pequeño carnation, ¿verdad? Pero un pequeño clavel. Entonces, igual les decía, levanto mi leather leaf y es ahí donde yo coloco mis flores, ¿verdad? Entonces, aquí tengo otro, levanto el leather leaf y coloco mi flor ahí a manera de que quede bien insertado en la espuma floral, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, en eso consiste este arreglo. No es, si ustedes se dan cuenta, son arreglos bastante sencillos y fáciles de ir elaborando. Entonces, yo voy a continuar al otro lado para ir rellenando y haciendo precisamente este mismo arreglo para que ustedes se den cuenta cómo nos va a quedar nuestro centro de mesa. Aquí yo ya terminé de colocar mis flores a ambos lados. Entonces, ustedes podrán ver que nuestro arreglo está cubierto por ambos lados, ¿verdad? Entonces, tienen ustedes que cubrir todas sus áreas exactamente. Entonces, yo aquí ya solamente termino de cubrir unas cuantas en estas partes de acá. Esta área de acá donde están las ramas, igualmente yo voy a colocar algunas flores para poder cerrar mi arreglo y de esa manera queda cubierta. Y ahora empezamos a colocar nuestras rosas para que van a ir como aéreas. Ya que he cubierto todas mis áreas, como les decía, todas estas áreas que están a los lados igualmente, entonces ahora procedo a colocar mis rosas, las que les decía estaban en un tubo de ensayo. Entonces lo vamos a colocar con agua, alambritos con el tubo de ensayo en diferentes niveles, ¿verdad? Para que vaya quedando, dependiendo del largo que ustedes le quieran dar a su base o a sus alambritos, entonces en diferentes niveles que pueden colgar, ¿verdad? Entonces las rosas, y es un arreglo que queda lindo y que ustedes pueden igualmente colocarlo al contorno con velas. Las velas siempre quedan muy bien en un evento, entonces pueden utilizarlos también, ¿verdad? Entonces yo voy a terminar de colocar. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Ahora recuerdo una amiga que de verdad me pidió un bonito arreglo para un evento, una cena romántica. Creo que venía como anillo al dedo. Aquí puse algunas velas que vendrían a ser muy bien con este arreglo. La verdad es que al tener velas, tener cristales, va a reflejar mucho más la luz. Espero de veras que les haya gustado. Personalmente me fascina este arreglo. Entonces, como siempre, comparto un trabajo que me gusta hacer. Espero les haya gustado y que tengan muy buen día. A la próxima.